Bienvenidos al último Como del verano. La verdad es que esto de afrontar las cosas malas de Madrid es el calor, está claro. O sea, están cayendo los pájaros. ¿Quiénes de vosotros es la primera vez que venís al Como? Poquitos. ¿Y a este Como? ¿A este nuevo Como? Ah, más, vale. Pues sabéis que estamos en Pradillo y también aquí. Bueno, bien apretaditos, pero por lo menos hay aire acondicionado. El Como nació a partir de una triste noticia, que es cuando murió mi hermano Pablo, hace ya 11 años, y decidimos hacer algo en su honor que tuviera que ver con afrontar la vida, los pequeños comitos de todos los días. Cómo me levanto, cómo estoy de buen humor, cómo me voy a trabajar, cómo afronto las malas cosas de la vida, lo que sea. Creímos que no iba a venir nadie y la verdad que estamos contentísimos con que estéis hoy aquí y que vengáis cada vez que lo proponemos con esta actitud, ¿no?, de aprender unos de otros, porque no es más, no es ninguna sabiduría, es simplemente el cómo de todos los días. Hoy tenemos con nosotros, Ventura, a Buenaventura, que yo cuando le conocí le dije, pero, sí, vente. Le dije, pero a ver, ¿esto a ti cómo se te llama? Buenaventura, Ventura, esto de tu nombre, ¿qué quiere decir? Dice, no, Ventura, tú llámame como quieras y no sé qué. Una maravilla de nombre, Buenaventura. Y nada, y nos viene a hablar de, pues eso, que estamos muy acostumbrados al buenismo, ¿no? A todo, que está todo bien y si no, pues hacemos que esté bien y tal. Y la vida se trata de afrontar las malas cosas. Y ya le dejo, porque es todo para él. Así que nada, muchísimas gracias por venir. Te hago un gesto y eres tú la que pasa la diapo. O sea, vale, bueno, pues eso, yo soy Buenaventura del Charco, ¿vale? Que, bueno, mi nombre es porque nací por cesárea y mi madre se vengó, ¿vale? Pero dicho esto, bueno, pues todo el mundo me llama Ventura. Soy psicólogo sanitario y profesor universitario. Y bueno, la verdad que a mí realmente como me gusta definirme es como psicólogo de trinchera, ¿vale? ¿Y esto por qué? Porque, bueno, me parece que hay un montón de personas que se están encargando de hacer divulgación sanitaria y, oye, esto aparentemente pues está genial, ¿no? Que hay iniciativas como esta donde puede haber un encuentro, donde podemos reflexionar, donde todo esto ocurre, pero creo que hay algo peligroso en esto. Y creo que lo que hay peligroso es que la mayoría de los conferenciantes y de la gente que se dedica a dar este tipo de charlas, Es decir, es gente que no ve pacientes en la vida real, es gente que está desvinculada de cómo cambian de forma real y sincera las personas. Esto básicamente es la diferencia entre la persona que tiene ahora mismo un mapita en su casa de la guerra de Ucrania y que va poniendo alfileres viendo cómo se mueven las divisiones y el teniente de infantería que está en una puta trinchera. Entonces, como yo estaba harto de todo esto, como estaba harto de una divulgación absolutamente desconectada de la realidad y que, bueno, como luego voy a intentar defender, creo que eso tiene una serie de problemas, pues fue por lo que empecé a estar aquí. Pilar me conoció por un libro mío que es muy sutil y elegante en su título, se llama Hasta los cojones del pensamiento positivo, ¿no? Si leen entre líneas, detectarán que no estoy muy conforme con la teoría, ¿no? Y entonces, bueno, en esto, que yo tengo la sutileza de la lencería de Esparto, ¿no? Pues básicamente de lo que hablo es de cómo me metí yo en todo esto, que me ha dicho Pilar que lo cuente, y es el hecho de que cuando yo estaba en consulta, bueno, pues yo básicamente me dedico a ver a gente que está jodida, ¿no? Porque si estás bien, no vas a verme, ¿vale? Entonces, yo veo a gente oye, que me honran con la confianza de venir a verme y de compartir conmigo pues las miserias que tenemos todos, pero que paradójicamente a todos nos avergüenzan y
y con enfrentar la vida en los momentos de adversidad, ¿no? Y cada vez más empezaron a venirme pacientes en los que veía que tenían el problema, pues no sé, oye, tengo una depresión o tengo ansiedad o he pillado a mi novia con 4 y no lo asumo, o estoy jodido en el curro o lo que sea, ¿no? La verdad que en el catálogo de jodiendas de la vida, pues hay eso es más largo que Netflix, puedes ahí para elegir, ¿vale? Y entonces, pero lo que me preocupó fue que empecé a ver que cada vez más los pacientes venían con una problemática añadida y era que se sentían culpables. Se sentían culpables porque estaban siendo tóxicos, se sentían culpables porque no estaban siendo positivos, se sentían culpables porque el problema era que no estaban echando la actitud a la vida. Y básicamente, pues hubo un momento en que a mí ya se me hincharon los cojones y decidí tirarme al ruedo y empezar a decir basta ya. Porque me parece que hay que ser muy cruel, por mucho que nos lo disfracen de unicornios y de palabritas de Mr. Wonderful, para que cuando alguien hace algo tan normal como es pasarlo mal, cuando está atravesando un momento difícil y le pasa una putada, encima llamarlo tóxico y encima culpabilizarlo. Así que desde esto, que parece que soy poco amigable porque me sale ahí la mala leche, vamos al lío. Vale, la primera idea es que el dolor es útil, ¿vale? Yo creo firmemente que el dolor es algo que está ahí básicamente porque es un proceso increíblemente adaptativo. Y es verdad que el dolor no nos gusta, el dolor no es divertido, el dolor no es agradable, pero no por ello el dolor es menos necesario. En primer lugar, el dolor lo que nos da es un montón de información. Cuando a mí me duele algo, mi psiquismo, mi cuerpo me está diciendo: oye, Ventura, te pasa algo, esto es importante, esto lo tienes que atender. Pero es que además el dolor no solamente me indica que hay un problema con algo en mi vida, ¿vale? Algo que probablemente, si no, con lo cobardes que somos las personas, intentaría no mirarlo. Sino es que además el dolor me deja muy claro qué temas son importantes y qué temas no son importantes. ¿Por qué me duele la discusión con un amigo y no con otro? Porque esto que me repito y todo el mundo me dice que es una tontería, a mí luego me da ansiedad y me quita el sueño. Entonces el dolor nos da mogollón de información increíblemente valiosa, ¿vale? Fijaos, en toda esta locura esquizofrénica pues del pensamiento positivo, de ver el lado bueno de las cosas y todo este tipo de cosas, lo que nos dicen es que no miremos el dolor, ¿vale? Y paraos a pensarlo, o sea, ¿qué hace? Pensar en cualquier otra profesión sanitaria. Si yo voy al médico, ¿vale? Yo voy al médico con un problema, el médico le digo: mire, doctor, es que me duele la mano. El médico lo que va a hacer es mirarme la mano, no me va a mirar la puta rodilla, ¿vale? Y si le digo me duele la mano, me preguntará por el dolor de la mano. Me dirá, me hará un escáner, me hará una exploración, me mirará lo que ocurre en la mano, porque solamente si miro el dolor puedo entenderlo. Y solamente algo que entiendo es algo que puedo solucionar. ¿Cómo carajo soluciono un problema que ni siquiera comprendo? Oye, qué pesimista, ¿eh? Claro, yo voy ahí a hablarle de la mano, imagínate que me dice el doctor: bueno, pero alégrese, es que la rodilla derecha la tiene perfectamente. O sea, esto que suena surrealista es lo que nos están diciendo todo el rato desde el pensamiento positivo. No, mira lo que va bien, relativízalo. Y ahí con la mano allí, ¿no? O sea, ¿vale? Es decir, mirar el dolor es lo que nos ayuda a entendernos. El dolor nos da mogollón de información. Pero es que luego además el dolor no solamente pone en marcha eso, sino que además el dolor es lo que activa lo que popularmente llamamos fuerzas de flaqueza, que es el instinto de supervivencia. Es decir, cuando algo nos duele, ¿vale? Y asumimos que nos duele y no cobardemente le quitamos hierro, no lo relativizamos, no nos ponemos a pensar en que ¡buah! Vaya rodilla derecha de puta madre tengo, ¿no? Mientras que no hago todo eso, ¿vale? Hay un momento en el que el dolor hace que algo se active dentro de mí, ¿vale? Y es el instinto de supervivencia. El instinto de supervivencia es la capacidad que tienen los seres humanos para enfrentarse a la adversidad, para enfrentarse a las putadas de la vida, pues como cuando se te muere un hermano, por desgracia, o como cuando te deja tu novia, o como cuando en el fondo no aguantas a tu padre, ¿vale? Y el dolor es muy necesario porque el dolor es lo único que activa ese proceso. Y esto suena un poco raro, fuerzas de flaqueza y tal, pero esto es lo que darwinistamente se ha llamado instinto de supervivencia.
Es decir, los seres humanos tenemos una capacidad increíble de cambiar y de hacer frente a la adversidad cuando somos capaces de permitirnos sentir el dolor. Si yo bloqueo el dolor, si yo relativizo el dolor, ese proceso adaptativo de cambio, cuyo interruptor es el dolor, si bloqueo el interruptor, el proceso no se activa. Y entonces ya podéis iros dando por jodidos. Porque las personas solo cambiamos a través de ese proceso. Esto, que suena muy raro, se entiende muy bien cuando vemos las emociones. Las situaciones de dolor son lo que activan lo que en psicoterapia llamamos emociones primarias adaptativas, ¿vale? Que básicamente viene a decir que hay cosas incómodas, como la tristeza, como la rabia, como la ansiedad, como la culpa, pero que no por eso no son jodidamente necesarias. La tristeza me ayuda a darme cuenta de que hay algo que es importante en mi vida, que yo estoy pasando de ello, que yo no lo estoy atendiendo. Fijaos, cuando yo estoy triste, lo que hace mi tristeza es tumbarme, lo que hace mi tristeza es obligarme a parar, lo que hace mi tristeza es recuperar energía. Ese es mi cuerpo diciéndome, Ventura, estás en una puta crisis, párate. Deja de entretenerte, es que no tengo ganas de disfrutar. Claro, coño, si tienes un problema, no te vas a ir de bares, tío. Soluciona el problema. Lo que pasa es que la tristeza no es cómoda. Lo que pasa es que la tristeza no es agradable. Pero la tristeza me está indicando cuando algo es profundamente importante para mí. Y fijaos, la demonizamos mucho, pero seguro que esto os habrá pasado a todos. Estáis mal, te rompes, te metes una llorera de esas y te quedas más suave que un puto guante. El mejor ansiolítico es la tristeza. Una buena llorera es mejor que cualquier benzodiazepina. Pero es que luego además también el dolor activa la rabia. La rabia es lo que permite defenderme. Es lo que te permite poner límites. Y mirad, ahora me estoy acordando, me voy a pasar, bueno, no he hecho mucho guión, pero me estoy acordando, luego tendré que ir rápido porque no me da tiempo. Pero bueno, ahora me estoy acordando de que ayer me vino un chaval que estoy atendiendo en la consulta de 18 años, muy orgulloso. Y este chaval le hacían bullying, ¿no? Entonces le dije, hostia, tal, que yo qué sé, vamos a suponer que se llamara Pepito, ¿no? Por cambiarle el nombre. Le digo, oye, Pepito, te veo hoy muy contento y tal. Y el tío venía ahí con un ojo morado y me dice, sí, estoy muy contento porque es que el otro día le planté cara a la gente que me hacía bullying en el ISTE. Y le dije, ¿y eso? Y me dijo, pues hubo un momento en el que pensé, joder, se va a acabar el año y esta gente a mí me sigue pisando el cuello. Y me puse de tanta mala hostia que siempre que me han dado miedo, yo llevaba con él trabajando la asertividad un montón de tiempo, dije, hasta aquí hemos llegado. Y cogió y se plantó delante de ellos y se lió a puñetazos. Y en esta época de buenismo esto estará mal, pero a mí me parece que ese tío hizo un acto de amor haciendo eso. Es decir, el miedo era lo que le bloqueaba. Únicamente darse cuenta de lo increíblemente dolido y de lo increíblemente humillado que se sentía fue lo que le permitió plantarle cara. Y me acordé de otro paciente que también tuve por ese mismo día, que está teniendo un tema de acoso laboral. Entonces le dije, bueno, ¿cómo lo llevas? Tal. Y llevamos un tiempo trabajando, hablar con el jefe y con el sindicato y tal, y poner una demanda y tal. Y me dijo, bueno, lo está pensando y como ya llegan las vacaciones, pues tampoco me voy a meter en fregados. Uf, qué alivio siento de pensar que vienen las vacaciones. Entonces lo que nos mueve al cambio es el dolor, no es lo agradable. El dolor agudo mueve siempre al cambio al individuo. Si yo me quemo, rápidamente aparto la mano. Eso es el dolor. Lo que nos jode la vida es el dolor pasivo. Porque el dolor pasivo es lo que hace que te acostumbres y que no reacciones. Y el mayor problema de las personas no es que seamos negativas, es que somos expertas en automanipularnos. Y convertimos el dolor agudo en dolor pasivo, que es el que no nos mueve al cambio. Además, tenemos que entender que es que el dolor forma parte de la vida. O sea, querer renunciar al dolor es querer renunciar a la vida. Yo estoy aquí, que está aquí mi novia, que la quiero un montón, y si ella ahora mismo, al acabar esta conversación, me dijera, mira, pues, lo haces fatal, te dejo, ¿vale? Que eso me lo dice con otras cosas, ¿vale? Entonces, si esto ocurriera, ¿de acuerdo? Me partiría el puto corazón. No lo hagas, ¿vale? Entonces, si esto ocurriera, me partiría el corazón. Pero es que, sinceramente, no querría que me lo partiese. O sea, si no, qué puta mentira he vivido yo con ella estos 2 años.
maravillosos y geniales. Entonces, ¿entendéis lo que os quiero decir? O sea, si el dolor, que algo te importe, que algo sea bueno, que algo sea significativo para ti, implica que te va a remover emocionalmente, implica que te va a doler. O sea, y además le tenemos un montón de miedo. O sea, pensar, el nacimiento es algo profundamente doloroso. Coño, si sale el bebé y antes de que la madre le dé el abrazo, el cirujano le pega una hostia. Lo primero que nos lleva, el primer contacto humano que tenemos cuando nacemos es el tortazo en el culo que te pega el médico que está atendiendo el parto. Entonces, tenemos la capacidad de enfrentar el dolor. Y el dolor es inherente al hecho de estar vivo. Lo que nos fastidia la vida no es el dolor. Lo que nos fastidia la vida es cómo nos traicionamos por el miedo a enfrentar el dolor. Esto, bueno, pues lo que he hablado antes, ¿no? Es decir, el dolor activa una serie de procesos que son los que nos permiten vencer la adversidad. Mira, yo cuando empecé a hacer terapia, en uno de los curros que tuve estuve en una clínica de adictos, ¿vale? Y entonces un adicto, yo iba ya a las terapias y aprendía más yo que los pacientes, ¿vale? Supongo que bueno, porque en el fondo cómo nos enfrentamos al sufrimiento no es tan distinto. Entonces uno de los adictos, estábamos allí en una terapia de grupo, dijo, joder, es que para salir del alcohol hay que tocar fondo. Y le dijo otro que llevaba ya 4 años limpio, ya, pero el fondo lo decides tú. Y me parece que esa es la historia importante. Y el problema es ese, el problema es que si pasivizamos el dolor, el sótano siempre tiene una planta más. Porque no es tan grave, porque bueno, lo voy llevando, porque claro, peor están en Burundi, ¿no? Que comparten una cabra entre 7. Tú estás en Burundi, ¿vale? Entonces, el ser humano tiene una capacidad de enfrentar las cosas, siempre que sea capaz de asumir el dolor y de decidir, porque eso es una elección íntima y personal, ¿dónde está el tope en mi libertad y mi dignidad? Por mí, bueno, esto es una publicidad muy sutil que he metido, una nota, que vieron ahí de la editorial, oye, que ya vamos por la 5ª edición, que hay que vender. Y yo, pues como soy muy cumplido, lo metí, ¿vale? No, o sea, por lo que yo escribí esto, que ya os he explicado por qué lo escribí, ¿vale? Es simplemente por el hecho de que, mirad, ante eso, que parece tan bonito, de unicornios y tan cookie, a lo que nos están invitando es a la represión emocional. Lo que nos están diciendo es no estés triste, no estés enfadado, no tengas ansiedad, sonríe, mira el lado bueno de las cosas. Y lo que sabemos, mirad, hay 192 tipos de psicoterapia, 192. No nos ponemos de acuerdo en un carajo. En lo único que todos los modelos de psicoterapia estamos de acuerdo es que evitar el dolor emocional y reprimir emociones es la mayor causa de enfermedad mental que existe. Entonces, lo que nos están invitando es a que huyamos de nuestras emociones. Lo que nos están invitando es a que seamos profundamente desleales y nos traicionemos a nosotros mismos. Porque esto de mira lo bueno, básicamente es mira la parte de ti que está jodida y le dices que te follen y te vas y pasas de ella. Eso es a lo que nos están invitando. Y es verdad, claro, la parte de Ventura que llora no es la más divertida, pero probablemente es la parte de Ventura que más me necesita. Luego, además, no es solamente que nos estén invitando a reprimir y a evitar nuestras emociones. Es que además también lo que nos están diciendo es que no tengamos el coraje de enfrentar las cosas en la vida. Hay un concepto que a mí me encanta en economía, que es el de coste de oportunidad. El coste de oportunidad de lo que nos proponen es terrible, porque te están diciendo, tienes un problema en mindfulness. O sea, tienes un problema en mindfulness. Tienes un problema, o sea, llamarme loco, ¿eh? Es que soy un tío así peculiar, pero enfréntate al problema, ¿no? O sea, si yo hago mindfulness para que el problema me afecte menos y seguir tragando, pues a lo mejor el remedio se está convirtiendo en un factor del mantenimiento de la problemática, ¿no? Y luego, además, entender eso es que, esto me lo decía a mí un profesor que tenía aquí en ICADE, me decía, la terapia es lo que ocurre entre las sesiones. O sea, si yo descontextualizo la técnica psicológica y se convierte en algo que yo hago pero que no aplico en mi vida real, ¿eso qué leche es? Esos son los mundos de Yuppie. Y sobre todo, que es lo que más me preocupa, es que esto
a pesar de lo cursi y lo bonito que es profundamente culpabilizador. Porque el mensaje que dan de fondo es, si estás mal, es porque tú lo estás haciendo mal. Yo me quedé huérfano con 22 años. Y os puedo asegurar que quedarte huérfano con 22 años es una putada, lo mires por donde lo mires. Y me parece que decirle a una persona que no está siendo positiva es de ser un cabrón con balcones a la calle. Lo primero que tenemos que entender es que no solo tenemos que mirar el dolor, sino que además también tenemos que entendernos a nosotros. Para compensar el montón de palabrotas que he dicho, ¿vale? De vez en cuando cito a gente inteligente, y entonces así como de tertuliano de la DOE, ¿no? Entonces hay una frase de Jung que a mí me flipa, de Carl Gustav Jung, el psicoanalista, que él dice, nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su propia oscuridad. ¿No? Ahí súper bonito, ¿no? Entonces, lo que viene a decir Jung es eso. Los problemas no los vas a solucionar viendo la parte de ti que funciona, ni viendo la parte de la vida que va bien, ni siquiera es ver la parte de vida que va mal. Lo que tienes que hacer es ver tu sombra. Y ver tu sombra es ver toda la parte de ti que no te gusta. Es ver la parte de ti que sufre, es ver la parte de ti que está débil, es ver la parte de ti asustada, es ver la parte de ti menos competente y sobre todo es ver el montón de mierdas que tenemos todos y que nos encargamos de tapar todo el día. Es lo contrario, Instagram. Básicamente el antipostureo máximo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando yo me entiendo es cuando puedo empezar a entender lo que me ocurre. Porque cuando yo tengo un problema, no solamente tengo el problema, sino tengo mi vivencia del problema y yo en el problema. Porque un tema me afecta más que otro. Normalmente decimos, ay, qué tontería, eso no es tan grave. No, párate a pensarlo. Oye, ¿por qué ese rechazo? ¿Por qué que el jefe te critique? ¿Por qué que esa tía pase de ti? ¿Por qué esa sensación de no controlar lo que ocurre a ti te afecta tanto y al resto de gente no? Joder, porque a mí me parece que hay ahí un conocimiento muy potente. Lo que pasa es que, claro, tengo que mirar cosas mías de ostras. ¿No? Y a mí, yo decía, oye, ¿y a mí por qué me raya tanto que esta tía a las 3 de la mañana me haga la cobra en la discoteca? ¿No? Que esto me pasaba mucho. Y luego pensaba, claro, quizá porque a mí me hicieron bullying por feo de pequeño. Entonces, cuando yo veo eso, puedo entender un montón de cosas de mí. Puedo entender un montón de mis propias miserias y solamente lo que entiendo es algo que puedo cambiar. El problema normalmente no es el problema, es lo que pasa con nosotros mismos en torno al problema. Y lo que más suele ocurrir cuando tenemos un problema y cuando nos atascamos no es tanto el dolor del problema, sino el sufrimiento que nos generamos. Y nos lo generamos sobre todo por la relación con nosotros mismos. Lo primero que ocurre, lo primero que nos bloquea y nos impide avanzar es el juicio al que nos sometemos continuamente. Yo cada vez más en mi consulta lo que veo es a gente cabreada porque tiene una depresión, enfadados con ellos mismos porque tienen ansiedad, porque no están cumpliendo sus objetivos, porque procrastinan, porque no son su mejor versión. Que bueno, me encantaría que alguien me explicara lo de la mejor versión. Pues yo no sé, parece que las personas somos una aplicación de móvil que se tiene que estar actualizando, ¿vale? Y luego porque podríamos hablar mucho de qué es esto de la mejor versión. O sea, la mejor versión, ¿que es la que tiene más habilidades o es la que duerme tranquila por las noches? ¿Qué es la que consigue sus objetivos o la que se ama incondicionalmente y no se pide nada para amarse? O sea, ¿qué es esto de la mejor versión? Y de ten herramientas. En mi profesión hay una obsesión con las herramientas que yo a veces digo, pero curramos el Leroy Merlin, tío, o sea, que esto es la facultad de psicología, no me jodas, ¿sabes? O sea, nos piden tener más herramientas que Doraemon, ¿no? Que empezaba ahí como, ¿sabes? Oye, no, que eres una persona, tío, que eres un ser humano y que eres un fulano que lo está pasando mal. Entonces, ¿cómo puede ser y a dónde hemos llegado en esta locura, en esta perversión de la meritocracia, al punto en el que los individuos, cuando tenemos un problema, en vez de sentir compasión por nosotros, porque estamos jodidos, porque lo estamos pasando mal, porque estamos de mierda hasta el puto pescuezo, lo que sentimos es rabia y culpa y vergüenza. O sea, ¿qué nos ha pasado como sociedad y cómo nos hemos deshumanizado para que estar mal sea algo que nos da vergüenza? Para que cuando alguien está mal, en vez de decir, oye, no digo ni que digas, pobre tico, voy a ayudarle, soy un ser de luz. No, pero simplemente que digas, pues yo que sé, a ver, ¿qué le pasará a este? Nada, le decimos, es que es un tóxico.
pues no sé, ¿sabes? Lo mismo a su padre le han diagnosticado un cáncer, ¿sabes? Entonces, el problema que más tenemos es que cuando estamos mal, lo que hacemos todo el rato es enjuiciarnos. ¿Por qué? Porque tenemos tanto miedo a no valer, tenemos tanto miedo a no ser suficientes, que lo único que hacemos es darnos caña. Darnos caña para conseguir objetivos, darnos caña para ser nuestra mejor versión, porque en el fondo somos niños que tenemos miedo de que nadie nos quiera. Y entonces nos contamos una historia de que si desarrollamos habilidades, de que si tenemos herramientas, de que si consigo mis objetivos, entonces aunque yo soy un mierda, con todo esto que consigo, compenso lo mierda que soy. Y ese es el problema de fondo. El problema de fondo es que nos queremos muy poco y que estamos muy asustados con no ser suficientemente buenos. Y por eso lo único que nos importa es que el caballo ande. Y si para que el caballo ande tengo que fustigarlo hasta que sangre, si para que el caballo ande lo hago correr a galope tendido aunque reviente, el caballo nos suda la polla. Y esa es la realidad. Estamos llamando desarrollo personal y estamos llamando psicoterapia a lo que no es más que una autoexigencia brutal y insaciable, profundamente neurótica, para intentar crear una fantasía de competencia y de logro, porque nosotros no nos queremos. Y creemos que si la gente ve lo poco válidos que somos, tampoco nos van a querer. Y ese es el discurso imperante. Entonces, lo que nos hace más daño no es el problema, es sobre todo la relación que yo construyo conmigo mismo en el problema. Y cuando metemos la pata, nos tratamos peor de lo que tratamos al vecino. A un amigo nuestro está mal y lo que le damos es un abrazo, venga tío, no te rayes, cuéntame, estoy aquí para ayudarte. Si hay que estar mal y tirarse toda la noche llorando, yo me tiro contigo toda la noche llorando. Y en cambio nosotros estamos mal y nos decimos perro judío, nos echamos la bronca por no estar haciéndolo bien, nos vamos de cervezas para no pensar mucho en lo que nos ocurre, somos profundamente hipócritas y subimos una fotito sonriendo en Instagram. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para empezar a poder superar la adversidad es dejar de ser nuestros peores enemigos. Porque en el juego del juicio y la autocrítica somos el verdugo que empuña el hacha, pero también la víctima que pone el cuello. ¿Qué es lo que yo planteo como alternativa? La autenticidad y la honestidad. Que le follen a la mejor versión. Sé tú. Olvídate de ser tu mejor versión y empieza a ser tú. Y eso, lógicamente, hay una parte que incluye un montón de cosas que no nos gustan. Pues yo soy chiquitico, mido unos 69. A veces cuando intento ser más elegante, hoy me he dicho, voy a decir menos palabrotas. Como veis, está saliendo terriblemente mal. ¿Vale? No sé, hay muchas cosas de mí que no me gustan. ¿Sabes? O sea, están aquí una amiga mía de la infancia, uno de mis mejores amigos y mi novia. Os pueden hacer una lista de las cosas malas mías enorme, ¿vale? Entonces, el problema es ese. El problema es que somos muy poco nosotros. En parte porque tenemos una cultura que continuamente nos está diciendo que hay una manera correcta de hacer las cosas. El otro día me reí mucho porque cogí una revista, una Cosmopolitan, y salía, entrevistamos a un sexólogo para saber las nuevas formas de hacer el amor, tal, no sé qué. Entonces yo me puse ahí a leerlo, ¿no? Y digo, a ver qué aprendo, ¿no? ¿Sabes? Entonces me puse allí, claro. Entonces los tíos, para empezar, claro, como te lo dice un tío que tiene estudios de eso, pues tú te lo crees, pero o sea, el tío allí te planteaba una cosa que yo decía, este tío se cree que yo soy del Circo del Sol. Son unas posturas, unas movidas. Entonces, ese es el problema es que ya no nos oímos, ya no nos escuchamos, ya no somos genuinos. Ya no voy al encuentro de alguien y veo lo que me nace de corazón. No, ya tiene que ser lo que he leído porque es lo bueno. Oye, que a lo mejor a ti te gusta El Misionero, que no es muy lucido, pero que tenemos niños, ¿sabes? Y hay que aprovechar aquí 10 minutos que los niños están durmiendo. Es decir, o sea, el problema que tenemos es que cada vez más nos dicen tanto que hay una manera adecuada de hacer las cosas que cada vez nos oímos menos. Cada vez le tenemos más miedo a ser nosotros mismos. Porque nos da miedo ser nosotros y que duela y salga mal. Nos da miedo ser nosotros y fracasar. Nos da miedo ser nosotros y que nos rechacen. Y esto es lo que tenemos que entender. El rechazo
el fracaso y el dolor son el precio de la libertad. Y no hay amor propio si no peleas por ser libre. Entonces, lo que yo creo es que tenemos que empezar a oírnos más. Y ahí lo que más nos ayudan son nuestras emociones. Yo siempre se lo digo a los pacientes, siempre que hablando de algo te emocionas, siempre que se te saltan las lágrimas, ahí hay una verdad profunda tuya. Ahí hay una oportunidad de entender que algo es trascendente para ti. Y no importa que objetivamente sea trascendente o no lo sea. Importa que para ti es trascendente. Y si tú vas a hacer algo en coherencia con eso. Vamos a olvidarnos de ser nuestras mejores versiones. Vamos a olvidarnos del modo correcto de hacer las cosas. Mandarnos a tomar por culo. O sea, esto contra, ¿sabes? Y pensar, ¿qué me nace a mí de corazón? ¿Qué es lo que a mí me importa? Porque esa es la única verdad. Y porque lo otro puede que esté bien, pero implica una profunda traición a nosotros mismos. Creo que las personas lo que tenemos que hacer es asumir la autonomía y la responsabilidad de nuestra propia existencia. Y eso es algo que nos da mucho miedo. Porque en cierto modo, si yo pues tengo relaciones con mis chicas y hago lo de la revista de Cosmopolitan, aparte de la lumbalgia que voy a tener que ir al quiropráctico, pues yo no tengo la espalda pasos trote, ¿vale? Aparte de eso, si sale mal, siempre podré decir, pues yo hice lo... No tienen ni idea, yo hice lo que decía el sexólogo de la Cosmopolitan. Y no me siento tan mal. Y lo que nos ocurre es que nos da tanto miedo tomar nuestras propias decisiones y vivir nuestra propia vida, que cada día más lo que hacemos es seguir los criterios de otros. Nos está dando muchísimo miedo asumir la responsabilidad de lo que ocurre en nuestra vida y asumir nuestra autonomía. Y asumir la autonomía no es simplemente qué quiero hacer y correr y pelear y hacerlo. Asumir la autonomía es también escucharme y ser honesto con lo que ocurre realmente en el fondo de mi corazón. Oye, esto me pone triste, pues voy a llorar. Y no tengo que sentirme culpable. ¿Qué hay de malo en hacer algo que sea genuino y que sea auténtico? ¿Qué hay de malo en ser con nosotros mismos? Que sí, que tienes una parte débil, que tienes una parte vulnerable, que tienes una parte incapaz, que a lo mejor eso de ti dice que no eres tan bueno como la fusión entre Gandhi y la Madre Teresa de Calcuta. ¿Vale? Bienvenidos a la humanidad. Pues somos personas con nuestras cosas buenas, pero también con nuestra sombra. Y tenemos que aprender a normalizar eso y tenemos que aprender a poder ser fieles a nosotros mismos y asumir la responsabilidad de lo que nos ocurre. Si necesito llorar, voy a llorar. Y a lo mejor tengo que oír los mensajes. A lo mejor, si siempre que voy al trabajo me da ansiedad, ahí mi cuerpo me está diciendo algo de que a lo mejor no me gusta mucho ese trabajo, ¿no? O no me tratan muy bien en el trabajo, o me vendría bien dejar ese trabajo. Entonces vamos a empezar a oír lo que dice nuestro cuerpo. Y sobre todo vamos a dejar de vivir en el debería y vamos a ver si tenemos los cojones de vivir en el yo elijo. Porque elegir es algo que da mucho más miedo que seguir el camino marcado. Y luego lo que ocurre es que vivo una vida que no es la que yo quiero vivir, que lo hago porque es lo correcto, porque me da miedo lo que digan de mí, porque me da miedo, esto no lo voy a hacer porque duele, esto no lo voy a hacer porque no tengo las herramientas. Y luego resulta que en cuanto empieza a tener de 30 para arriba, la gente tiene depresión, ansiedad. ¡Qué sorpresa! O sea, ¿de verdad estás viviendo tu vida que no es la que tú quieres vivir y te estás forzando a cosas que no quieres y tienes ansiedad y depresión? Hostia, yo creía que te ibas a sentir de puta madre. Pero ¿quién nos habla hoy en día de ser honestos y auténticos? No, lo que se inventan son métodos. El método de no sé quién para tener la casa ordenada, el método de no sé cuánto para comer en base a los incas y no sé qué del Himalaya. Oye, que está genial, yo a veces lo leo y digo, hostia, esto está de puta madre. Pero luego me acuerdo que yo no vivo en el Himalaya, ¿sabes? Luego me acuerdo que yo trabajo 10 horas al día, ¿sabes? Y a lo mejor después de 10 horas
llego a mi casa con más hambre que el que se perdió la pujarra y no estoy para degustar con conciencia plena la comida, sino que lo que estoy es que me quedo ahí, que me da un jamacuco de que no he comido nada todo el día. Claro, y hay que entender que además a lo mejor lo que me va bien a mí, pues no le va bien a... Pues no sé, ¿cuál es tu nombre? César. Pues César está aquí, que es más fuerte que el vinagre, ¿vale? Un tío guapísimo. César, luego te pido el número. ¿Entiendes? Y yo estoy seguro que César pues era de los que podía irse a la discoteca y apoyarse y miraba así en plan interesante y se le acercaba alguna. ¿Sabes? Eso lo hago yo. Madre mía, ¿sabes? 1,69 que mido. Pues yo tenía que ser pues, muy simpático. Entonces, lo que hay que entender, claro, y no tiene nada de malo, ¿sabes? O sea, lo que hay que entender es que lo que le sirve a una persona no tiene por qué servirle a otra. Y estamos obsesionados con crear como métodos estandarizados que le sirven a todo el mundo. No, cada persona es diferente y además es que puede servirte, pero si no es tu rollo, si no es lo que tú quieres, si no es lo que a ti te nace, ¿lo has disfrutado? O sea, yo hago eso de la Cosmopolitan y imaginaos, no, increíble y tal y cual. Pero yo en vez de dejarme llevar y sentir el vínculo que tengo con mi chica y ver qué nos nace en ese momento, me he tirado todo el rato pensando, ahora viene el puma invertido, ahora no sé qué. Yo eso lo he disfrutado. Yo me lo he pasado bien. Oye, que sí, que lo mismo le he echado ahí un polvazo que flipa, ¿sabes? Pero, ¿qué sentido tiene? Entonces yo creo que o las cosas son honestas y genuinas o no son reales. Y lo que tenemos que entender es que asumir la autonomía no es simplemente y la responsabilidad no es un yo mimé conmigo, no es algo que yo hago. Asumir la autonomía también es pedir ayuda. Oye, yo esto no puedo, tío. Asumir la autonomía también es acudir al psicólogo. ¿Vale? O sea, asumir la autonomía y la responsabilidad no es culparnos y juzgarnos por lo que hay. Es tener el compromiso de hacernos cargo de lo que nos ocurre. De que si a mí algo me duele, yo no puedo mantenerme indiferente ante ella. Es una chorrada, ¿vale? Pero es mi chorrada. Esto dice que soy débil. Oye, pues quizás soy débil en esto. Que ya podríamos hablar mucho, ¿no? Sí. Me gusta mucho una frase que dice John Steven, que dice que la verdadera fortaleza es permitirnos sentir la propia debilidad. Claro, porque contarte una historia en la que tú eres como Batman y nada te afecta, pues así todos somos valientes, ¿no? Pero reconocer que somos vulnerables y aún así no traicionarnos y hacerle frente a las cosas, para eso sí que hay que tener un par de huevos. ¿Vale? Entonces, vamos a olvidarnos del modo correcto de hacer las cosas. Vamos a olvidarnos de los trucos, de las técnicas, de los modos adecuados y vamos a empezar a escucharnos. Qué poco nos oímos. Qué miedo nos da oírnos. Cuando tenemos un momento libre, yo qué sé, pega el curro, pum, Instagram. No, párate, mírate, escúchate. Oye, es que estoy triste, tendré un mal día o no, o a lo mejor tu cuerpo te está diciendo algo. ¿De dónde viene ese malestar? ¿Qué está pasando? Tenemos que hacernos cargo de lo que nos pasa. Tener una buena autoestima no es creerme que soy bueno en algo. Tener una buena autoestima es tener el compromiso que cuando a mí algo me afecta, yo lo voy a atender. Eso es el amor propio. No hacer una evaluación de saberme mis cosas buenas y mis cosas malas. Eso es simplemente hacerme una evaluación. El amor es compromiso. Y el amor no es una idea. El amor es un verbo porque es algo que se ejecuta. Y puedo tratarme bien o tratarme como el puto culo. Vamos a dejar de sobreprotegernos. Vamos a dejar de pensar que somos más blandos que la mierda de pavo. O sea, nos tratamos como si no pudiésemos con las cosas. Oye, es que esto me va a dar ansiedad. O sea, a mí me preocupa un montón. ¿Cómo puede ser que yo en consulta oiga más a gente preocupada por tener ansiedad, por tener depresión o por pasarlo mal, que por si están siendo leales a sí mismos? Que por si están viviendo la vida que quieren vivir. Y no os lo digo en plan, vive la vida que quieres vivir. Y no sé qué, no, eso es muy jodido. Y muchas veces toca hacer un montón de cosas que no te apetecen y pasarlo mal. Paga el precio. Paga el precio. Eso es el compromiso amoroso contigo mismo. Entonces vamos a dejar de creernos que no podemos enfrentarnos a la realidad de las cosas. Vuelvo a lo mismo, un bebé lo primero que se lleva al nacer es una hostia. No vas a poder con una hostia tú. Y el problema además no es simplemente eso, que renunciamos a vivir la vida y renunciamos a ser fieles a nosotros.
por sobreprotegernos, porque parece que no vamos a aguantar el rechazo, no vamos a aguantar la crítica, no vamos a aguantar la pelea, no vamos a aguantar la ansiedad. Yo no creo que la terapia tenga que ayudar a que las cosas duelan menos. Tienen que ayudar a que, aunque duelan, tú hagas lo que tú necesitas hacer contigo. Tú imagínate ahora un soldado en Ucrania, que los rusos esos tienen un tanque, yo no voy para allá. No. El patriotismo, el que a ti te importe tu país, el que tú ames lo tuyo, que hay un tanque, hace frío, yo estoy acojonado, pero dame un fusil que me voy a cargar rusos. Eso es el amor propio de verdad. Entonces, lo que tenemos que entender es que continuamente, desde la industria de la felicidad, lo que están haciendo es demonizar el malestar, como si fuese algo terrible. Y el malestar forma parte de la vida. Somos capaces de enfrentar el malestar. A nadie lo que le jode la vida, con lo que nos torturamos, y paraos a pensar en vuestra vida, ¿os acordáis de aquel día que ansiedad, qué mal lo pasé? ¿O os acordáis de, joder, a esta persona no le dije lo que creía? A esto no le eché huevos. En esto me traicioné. Con lo que se tortura a la gente, una de las cosas guays de mi curro es que ves a gente en diferentes momentos de su vida. Con lo que se tortura a la gente cuando es mayor es con las cosas en las que no fueron fieles y en las que no eligieron lo que de corazón pensaban. De la ansiedad no te acuerdas al mes. Y con esto no estoy diciendo no pasa nada, échale huevos. No. Ahora lo veremos. Acógete en tu dolor, desde luego que sí. Y tienes derecho a estar mal, tienes derecho a quebrarte. Pero lo que no puede ser es que por el miedo al dolor renuncies a la vida. No somos más blandos que la mierda de pavo. Tenemos un instinto de supervivencia y unas emociones que nos permiten enfrentarnos a la adversidad y crecer en ella. Porque además el problema de esto es que cuando yo me cuento todo el día que soy un ser frágil y me trato como un ser frágil, eso lo acabo interiorizando y luego vivo la vida como si fuera un ser frágil. Y entonces todo me da un miedo que te cagas. Creo que lo importante es entender que no podemos elegir lo que nos ocurre en la vida. Y no podemos elegir lo que pensamos ni lo que sentimos. Y no tenemos que juzgarnos por ello. Pero lo que sí podemos entender es que lo que siempre podemos hacer es decidir cómo queremos posicionarnos ante aquello que nos ocurre. Mira, he puesto esta foto porque habla del momento, uno de los momentos más difíciles de mi vida, y creo que no voy a ser capaz de contar esto sin llorar, pero creo que también uno de los momentos de los que yo estoy más orgulloso de cómo funcioné. Y esto no es una puta historia de superación. Mirad, 6 meses después de que se muriera mi padre, cuando yo tenía 20 años, a mi madre le diagnosticaron un cáncer irreversible. ¿Vale? Y cuando yo tenía 22, mi madre se murió. Y recuerdo que en los últimos meses de la vida de mi madre, bueno, pues ella ya estaba muy mal, olía un poco a podrido por la radiación, le habían tenido que quitar el cráneo porque había tenido tumores en la cabeza y tenía la cabeza hundida y deforme, los dientes torcidos por la gingivitis, que la pobretica mía estaba hecha una mierda. Y además había perdido el habla, mi madre ya no podía hablar. Había tenido ahí una fascia de Broca, bueno, una historia de un tumor en una parte del cerebro y había perdido el lenguaje. Entonces yo iba todos los días a ver a mi madre y le cogía la mano y lloraba con ella. Y yo pensaba, o sea, ya que yo no era agradable, esto no es, uy, le ves un sentido, entonces ya no te duele, no. O sea, a mí me hubieran dado a elegir entre acupuntura en el glande y eso, y yo hubiera elegido la acupuntura en el glande 100%, eso era una mierda. Pero es que era mi madre. Y yo iba allí a ver a mi madre mal y llorar con ella y darle las gracias. Pero es que no querido hacerlo. ¿Qué clase de hijo hubiese sido si yo a mi madre, en su peor momento, por protegerme del dolor, no hubiese ido a cogerle la mano? Yo quería que mi madre me viera llorar. Yo quería llorar. Yo no quería que la muerte de mi madre me resultase indiferente. Entonces hay un momento en la vida en el que hay que elegir lo que me importa es el dolor y pasarlo mal, o lo que me importa es ser leal y honesto con mis sentimientos. Y hay que elegir, porque teta y sopa no se puede. Esa es la clave de todo esto. Y porque mirad, vuelvo a decirlo, el precio de la libertad, el precio de la vida
es el dolor, es el rechazo y es el fracaso. Pero yo creo que una vida si no es libre no merece la pena. Y creo que lo que nos torturan a las personas es las veces, no que lo pasamos mal, sino que no somos coherentes con lo que sentimos. Por eso yo ahora me acuerdo del Ventura de 22 años que iba a cogerle la mano a su madre y lo único que puedo pensar es, ole tu polla, chaval. Y sí, no, o sea, y no crees que luego fue bonito, ¿eh? Luego lo pasé fatal, vino la herencia, no sabía de qué iba a comer, me sentía más solo que la una, mi hermano cayó en una depresión. Esto no es, uy, de pronto todo fue guay. No, pero yo fui leal a mí y lo pasé mal, pues sí, ¿cómo lo superé? Pues como pude, como lo hacemos todos. Pero yo también ahí me acordé y cuando ahora me pasan putadas me acuerdo de eso y digo, hostia, no soy tan blando. Si aguanté eso, ¿cómo no voy a aguantar esto? Y puede parecer una tontería, pero esto lo veo mucho en los pacientes, en que en el dolor, mirad, el dolor es algo que nunca elegimos. ¿Vale? O sea, nadie elige el dolor, ¿no? ¡Oh, qué buena tarde! Voy a tener un ataque de pánico, 17:09, ¡qué buen planazo! Grábame un story, ¿no? Eso no lo hace nadie, ¿vale? Entonces, una de las cosas más jodidas del dolor es que el dolor no lo elegimos y que no tenemos control. Entonces, poder elegir el sentido y el posicionamiento que queremos tener ante el dolor no es algo que haga que no te duela, pero sí que hay un profundo consuelo y que luego a veces las cosas en la vida salen bien, salen mal, pero siempre hay ese, joder, yo hice lo que creía que era correcto. Y eso es un consuelo porque cuando encima salió mal y no hiciste lo que tú creías que tenías que hacer, te torturas con eso. Si hubiera hecho, si hubiera dicho, si hubiera... Y eso es lo que le jode la vida a la gente, no la ansiedad. Esto es un cuadro del Niño de las Pinturas, que es un grafitero de Granada que a mí me encanta. Entonces yo le pedí que me hiciera este cuadro porque representa lo que yo intento transmitir en terapia y lo que yo creo que es la terapia. Si me permite el momento, me voy a poner un poco Paulo Coelho, ¿vale? Entonces, yo creo que la terapia es un acto de amor. Y yo creo que la terapia es un acto de amor con nosotros mismos, pero de amor de verdad, ¿vale? Entonces, este cuadro representa lo que para mí es el amor. Si os dais cuenta, la niña y la diosa de la guerra tienen la misma cara, ¿no? O sea, me refiero, es como en dulce y en adulta. Y lo que pone ahí, con esas letras ratas, es amar, es acoger y combatir. ¿Vale? Y yo creo que eso es el amor. El amor tiene una parte buena en el deseo, en el disfrute, en el cariño, en la ilusión, en la alegría. Pero cuando las cosas vienen jodidas, el amor son dos cosas. Que es acoger el dolor, abrazarnos, dándonos un hombro sobre el que llorar, sentir compasión y llorar por ese otro que lo está pasando mal. Y también escoger las espadas y estar dispuesto a pelear por lo que amas. Porque si tú no defiendes lo que amas, en el fondo no lo amas. Por cierto, para los que seáis creyentes, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. La Biblia es una metáfora que habla de cómo se ejecuta el amor en las situaciones aversivas. Entonces, esto es amar. Amar es acoger y combatir. Y eso no solo es con los otros, sino que también es con nosotros mismos. Podemos abrazarnos, podemos darnos el hombro sobre el que llorar, podemos darnos el consuelo que necesitamos, y también cuando toca podemos coger las espadas para enfrentar cambios, para poner límites, para mandar a tomar por culo y para no permitir que nos traten con decencia. Finalmente me dijo Pilar que aquí hay una tradición que es que todas las charlas tienen que terminar con 5 cumos, ¿vale? Y bueno, pues la verdad es que como soy un poco vago, pensé esto que me lo haga otro, ¿vale? ¿No? Entonces, el primer cómo he cogido lo he cogido de psicólogos que me gustan mucho, ¿vale? Y el primer cómo es de Kristin Neff, que es la autocompasión, que representa a esa niña que se abraza y se acoge en el propio dolor. Y lo de dar pena nos da mucha vergüenza, ¿no? Das pena como algo peyorativo. No, o sea, es que si no le das pena al que te quiere, pues no te quiere, ¿no? A mí mi madre me daba pena. Entonces yo cuando estoy mal quiero dar pena. Porque si no es que no me quieren una mierda, ¿no? Y yo quiero darme pena a mí, porque si no es que soy indiferente ante mi propio sufrimiento. Entonces el primer cómo, con Kristin Neff, tener compasión por ti significa que honras y aceptas tu humanidad. Siguiente cómo,
de Eugene Gendlin es la idea de que los problemas no van a desaparecer y no debemos intentar manejarlos a través de la técnica psicológica, sino tenemos que enfrentarlos en la vida real. Entonces Gendlin dice, ignorarlo no lo va a hacer desaparecer y reconocerlo no lo va a crear. Y es que está ahí por un motivo, para hacer algo con ella. Así que vamos a dejar de guardar la mierda bajo la alfombra y vamos a empezar a hacernos cargo de lo que nos ocurre. La siguiente de Viktor Frankl, de mis favoritos, que es esta idea del elegir y del posicionamiento. Este tío es un tío muy interesante, era un judío y lo metieron en Auschwitz, ¿vale? Y estuvo en un campo de concentración y él creó un modelo de terapia que se llama logoterapia simplemente a raíz de esa experiencia. Y él dice que el ser humano puede enfrentar la adversidad cuando encuentra un sentido para enfrentarla, ¿no? Por ejemplo, yo podía ir a comer mierda a ver a mi madre morirse porque cogerle la mano le daba un sentido al dolor. Y era la manera de ser coherente, ¿no? Esto que en ética se llama un acto supererogatorio, que es hacer algo que yo no quiero hacer porque es la única manera de ser consecuente con algo que sí quiero hacer. ¿Vale? Que bueno, gran palabra, supererogatorio. Bueno, total, que él lo que dice es eso, que tú puedes enfrentar la realidad cuando eres capaz de posicionarte ante ella, ¿no? Él no eligió estar en un campo de concentración nazi, pero sí que pudo decidir cómo quería enfrentarse a eso y ser coherente. Él lo que decidió era que en mitad del campo él no iba a perder su humanidad, ¿no? Él veía como compañeros se robaban la comida, se robaban los zapatos, y él dijo que él iba a seguir siendo honesto, ¿no? Entonces, de Viktor Frankl, elegir, al ser humano se le puede arrebatar cualquier cosa menos la última de las libertades. Cómo decide posicionarse ante las circunstancias y elegir su propio camino. Cuarto, cómo, Carl Rogers, que este me encanta, que es la idea de la honestidad. Carl Rogers dice, lo que soy bastaría si lo fuese honestamente. También tiene otra muy buena que dice que la paradoja del ser humano es que solamente cuando acepta una realidad puede empezar a cambiarla. Normalmente la energía se nos va en, es que no debería ser así, es que tendría que ser de otra manera, es que esto no es justo, pero sobre todo lo hacemos con nosotros, por esto del juicio. Y lo hacemos porque tenemos miedo a no ser suficientes, porque tenemos miedo a que no nos quieran, porque tenemos miedo a ser unos mierdecillas. Y esto es la realidad. Puedes enfrentar las situaciones con tus recursos. Simplemente tienes que ser honesto con lo que tú eres. Tienes que abrazar la sombra, que diría Jung. Y por último, el quinto cómo de mi terapeuta favorito, Fritz Perls, él siempre habla de asumir la responsabilidad. Cuando uno tiene la responsabilidad, o sea, él lo que viene a decir es que nos preguntamos mucho cómo pasa, cuál es la manera correcta de hacerlo, cómo manejo esto, y en el fondo lo único importante es qué puedo hacer yo con esto siendo coherente con quien yo decido ser. Y vuelvo a lo mismo, esto no es, y entonces no te duele, no, lo vas a pasar mal, vas a estar jodido y todo en la vida tiene una factura que hay que pagar. Pero ya que hay que pagar una factura, por lo menos que sea la factura de lo que tú has elegido. Y ese es el problema. Nos preguntamos muy poco qué factura estoy dispuesto a pagar y qué factura tiene sentido para ser honesto y coherente con quien yo soy. Así que finalmente el último cómo, cada uno tiene la responsabilidad de orientar su vida hacia lo que quiere. Y con esto es todo. Muchas gracias. ¿No pasa? La publi. Gracias, Ventura. Y lo de Pilar tiene a todos desconcertados porque a mí me llaman Marita y dices, pero bueno, Marita o Pilar, soy la misma. Yo no voy a decir nada de nombre. Vamos, voy a elegir 3 preguntas. Ahí ya veo una. Vamos a... Bueno, muchas gracias. Ventura, un placer. La verdad es que me ha removido mi vida entera todo lo que has ido contando. Y yo quería hacerte una pregunta relacionada con la experiencia que has tenido con tu familia. Gracias por compartirla. Bueno, tengo un caso muy cercano, una prima que su madre, bueno, desde que era adolescente su madre tuvo un cáncer y estuvo muchos años sufriendo la enfermedad, pero ella era adolescente y bueno, pues no sabía cómo llevarlo. Su madre falleció a los de 22 años que tenía ella, por eso me ha removido, y ella no sabía cómo afrontar ese dolor. O sea, es decir,
ella sí sentía ese dolor, pero había, porque lo he hablado mucho con ella y se ha sincerado conmigo, ella no fue capaz a lo mejor de estar como estuviste tú todos los días yendo a llorar con tu madre, sino que ella sí que se trataba de proteger, pero no pensaba conscientemente en que se estaba protegiendo, era algo que hacía sino que inconscientemente. se bloqueaba y a lo mejor pues entonces lo que iba es a distraerse con sus amigas. ¿Qué pasa? Que ella, pasados unos años, 10 años por lo menos, pues a veces me dice, joder, es que siento que lo podía haber hecho diferente, que cuando ella más me necesitaba no estuve ahí, que cuando más tendría que haber estado yo me iba con mis amigas o hacía otros planes o intentaba no ver la realidad de la situación porque no es algo que ella eligió, sino que no se veía capaz de afrontar. Entonces, yo estaba pensando en esto y como es un tema que me ha hablado mucho, digo, joder, si ella hubiera estado aquí, a lo mejor le habría venido la culpabilidad, esa que ella ya tiene inerte, ¿vale? Porque pues ahora lo ve desde un punto de vista más lejano, ¿no? Y más maduro, pero justo estamos tratando de no culpabilizarnos y no sé, yo, o sea, si le cuento que he aprendido de aquí, me encantaría llevarle algún consejo o algo para, oye, que como tú lo afrontaste, está bien. Vale, la primera idea... Gracias. Nada, a ti. Y la primera que te voy a decir es que yo no hago una terapia amable, ¿vale? Entonces, puede que lo hiciera mal, y puede que fuese cobarde, y puede ser que la cagase, y se lo tiene que papear y vivir con eso. Porque en la vida a veces la cagamos. Con esto no lo digo desde el juicio, simplemente lo primero que tienes que entender es que cuando una persona está mal, normalmente intentamos sacarla del malestar. Pero eso a veces hace que no estés respetando su vivencia. Era su madre, ella es la que tiene derecho a pensar si quiere sentirse culpable o no. Y entiéndeme, y entiendo que es muy complicado, no lo digo, espero que no suene tosco, te voy a sentir que tú no estás en su mundo interno y tú no puedes saber cómo ella lo vive. Y si ella lo vive así, hay que respetar su derecho a vivirlo así. Ahora, aclarado esto, decirte, normalmente la culpabilidad tiene un componente grande de defensividad. Es decir, el cerebro a nivel emocional tiende a poder solo estar en un registro, ¿vale? Entonces hay muchas veces que nos sentimos culpables o que nos criticamos porque sentirme culpable es la manera de protegerme de sentirme triste. Porque además la culpabilidad crea una fantasía de control. Si yo hubiera hecho no sé qué, todo hubiera sido diferente. Entonces, como nos da miedo asumir pues se murió y fue una mierda y estoy fatal, muchas veces nos quedamos en la culpa de una manera defensiva, ¿vale? Entonces, ahí habría un tema que ver, que si ella ha logrado pasar la tristeza de la manera en la que lo necesitaba, ya ha elaborado el duelo, o lo que está haciendo es meterse en una culpa defensiva para protegerse de la emoción de tristeza. Porque eso, pues si no eres psicólogo, es un poco complicado de ver, ¿vale? Por otro lado, creo que hay una parte en esto que es también plantearle que, bueno, puede que ella no atendiese el dolor de su madre. Pero la pregunta es si torturándose y mortificándose, ella se está atendiendo a sí misma. Entonces ahí quizá hay algo en lo que sin negarle su derecho a la culpabilidad y la parte de ella que lo pasa mal, puedes darle un sentido de, oye, con tu madre no lo hiciste bien, pero quizá ahora lo puedes hacer bien contigo. Más o menos. Nada. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, nada, ¿cómo empiezo esto? Me va a venir bien incluso contar solamente una mínima frase. Como tú quieras hacerlo. Recientemente me he separado, he sido lo suficientemente valiente como para decir hasta aquí, por una situación bastante dura, rozando una palabra horrible que se llama maltrato psicológico, ¿vale? Entonces, la pregunta es, que es corta, ¿qué hacer cuando el miedo te paraliza? Gracias. Vale, esa es muy buena, ¿vale? Mira, normalmente lo que nos ocurre cuando nos paraliza el miedo es que lo que estamos pensando es qué jodido si hago esto, ¿no? Qué jodido si me divorcio, qué jodido si acabamos de juicios, qué jodido si tengo que dejar esta casa con todo lo que he peleado, qué jodido si dejo de ver a mi hijo, no lo sé, yo no me sé la historia, ¿vale? Pero siempre hay algo ahí que nos da mucho miedo. El problema es que lo que no estamos viendo es qué jodido es lo que tengo ahora. Es decir, nuestra mente se va mucho al miedo de lo que implica tomar una decisión o enfrentar una situación,
porque es una manera de autosabotearnos y no hacerle frente a lo que nos está ocurriendo. Cuando algo te duele mucho, es donde se activan esas fuerzas de flaqueza. Entonces esto puede parecer una tontería, pero normalmente lo más eficaz en gente que está muy bloqueada es hacerla muy consciente y conectarla mucho con el propio dolor. Porque ahí hay un momento que es como que ya tocas fondo, salta a la baraja y de pronto hay una parte de ti que dice, mira, estoy acojonada, pero es que voy a tirar por el camino en medio porque esto no lo aguanta nadie. Entonces suena raro, pero el dolor sentido, y esto está muy estudiado psicológicamente, es el mayor movilizador al cambio. Normalmente la gente se cree que no hacemos las cosas porque no sabemos o porque no tenemos las herramientas. Y hay veces que tiene algo que ver con eso, pero la mayoría de las veces no enfrentamos las cosas porque pensamos más en el dolor que va a venir de enfrentarlo y no somos muy conscientes del dolor de lo que estamos viviendo. Gracias. Una última pregunta o nos vamos. Lo de la autonomía y la responsabilidad veo que ha calado muchísimo. Yo tampoco tengo ningún tipo de criterio, o sea que me parece genial. Yo ninguna. No voy a hacer un comentario. Bueno. Ay, perdón. Sí. Yo me ruborizo un poco. Si me vas a criticar, que lo digan todo. Cuéntame. No. Dos cosas. Una, me ha recordado, cuando has hablado de la vida auténtica, la vida inauténtica, es una pregunta de la teoría filosófica, si bebes de Martin Heidegger en esa afirmación o es puramente psicología. Vale, te cuento. Lo que yo hago es una movida que se llaman psicoterapias humanistas, ¿vale? Y las psicoterapias humanistas nos basamos en una parte científica, pero entendemos también que reducirlo todo a técnicas, que reducirlo todo a lo medible en el laboratorio es un profundo reduccionismo. Entonces incorporamos una parte que es método científico, otra parte que es fenomenología, que no viene a cuento, que es una movida rara que hacemos, y otra parte que cogemos es que bebemos mucho de la filosofía existencial. Entonces Kierkegaard, Sartre, Heidegger, Nietzsche, según qué cosas, Kant, pues son pues nuestros referentes básicos, porque nosotros también entendemos que el malestar psicológico sobre todo viene, o sea, la depresión no es el problema, o la ansiedad no es el problema, o la anorexia no es el problema, sino que eso es algo que se pone en marcha cuando la persona está viviendo en incongruencia con su propia vida, ¿no? Que es esto que he dicho de ¡qué sorpresa! Es decir, claro, si yo me esfuerzo un montón de cosas que yo no quiero, lo normal es que surja una enfermedad mental. Por lo cual es muy importante conectar a la persona con su sentido de vida y con cómo quiere vivir las cosas. Relacionado con lo que está diciendo. Bueno, mi madre murió hace unos días, la verdad. Vaya, y lo lamento. Sí, y ¿qué te iba a decir? No. Y me ha recordado un poco algo que has dicho, y bueno, y como has mencionado a Sartre, pues hay una frase de él que me gusta, que la recordaba estando con mi madre, que es: somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, ¿no? Y entonces, creo que tú lo que has comentado, la estructura principal de la ponencia es súper interesante, pero yo añadiría que no todos partimos de las mismas condiciones para poder crear, para poder sufrir de una forma determinada, para poder ser todo lo positivo que uno puede ser. No lo digo por mí, ¿eh? No, te cuento de eso. Mira, y es muy interesante, y esto es un debate que tenemos, ¿vale? Aquí habría dos partes, ¿vale? Hay una parte en la que la idea es que lo que nosotros planteamos es que no importa tanto el resultado. Es decir, no importa tanto lo bien o lo mal que tú lo haces, sin intentar más poner el foco en si yo estoy siendo honesto o no. Yo creo que la competencia lo que diferencia es el resultado. Es decir, si César era, ¿no? Si César y yo en un bar vamos a ligar lo mismo o menos. Pero la cuestión es si los dos le echamos ganas y somos coherentes con que ese día estamos más calientes que la matrícula de un cohete, ¿vale? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, fíjate que yo he hablado mucho del instinto de supervivencia y de fuerza o flaqueza, ¿vale? Esto, que son las emociones primarias adaptativas, que es lo que nos permite enfrentarnos a la adversidad y superarla, no sin dolor, pero sí superarla, eso es lo que se llama un conocimiento filogenético. Es decir, en el código genético humano van tus emociones, con lo cual sí, todos los seres humanos tenemos una capacidad natural de enfrentar al dolor. Y básicamente el darwinismo básico, porque la especie que no sabe enfrentarse al dolor es una especie que se extingue. Entonces, en el código genético de cualquier especie viva, un perrillo sabe defenderse, te muerde, huye, es decir, de manera intuitiva
y natural, los seres humanos tenemos una capacidad para enfrentar la adversidad. La culpa es de yo. Pero es un buen tema de debate, ¿eh? O sea, aquí hay mucha controversia en la comunidad académica y científica. Pues nada, muchas gracias, Ventura, Buenaventura. Gracias a todos vosotros, que paséis un verano formidable. A principios de septiembre os estaremos esperando. Y nada, una charla para no decir nada más, porque es maravillosa. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar.